En el número del 20 de enero del 2016, el American Journal de Físicos Modernos, en un artículo publicado en la investigación de la materia y la antimateria, un científico ha hecho un descubrimiento impactante. Se han desarrollado nuevos telescopios utilizando lentes cóncavas, en un intento de ver la luz emitida por la antimateria, que tiene un índice de refracción negativo. Mediante el uso de estos nuevos telescopios, los científicos han detectado e informado que tienen pruebas indiscutibles de la existencia de entidades nunca antes vistas y que están vivas y aparentemente están patrullando nuestros cielos sin ser vistos. Ruggero M. Santelli, físico y propietario de Thunder Energies Corporation, informa en el documento que sus hallazgos indican dos tipos de entidades que están siendo vistas y registradas. El tipo 1 parece estar principalmente en órbitas lunares o terrestres. El tipo 2 es bastante más alarmante, amigos, ya que aparentemente están operando sin ser vistos dentro de nuestra atmósfera, directamente sobre las instalaciones militares, industriales y civiles, que son muy sensibles. El documento especula que estas entidades están utilizando un tipo de sistema de propulsión que utiliza antimateria del espacio circundante y a través del escape de las partículas de desecho son capaces de lograr una invisibilidad en nuestro aspecto de luz visible. Si esta observación resulta verdadera, tendrá vastas implicaciones para la especie humana y su comprensión del universo. También, amigos, hay un tipo de casos que son muy importantes para analizar e investigar. Y ahora me refiero al fenómeno de la mutilación de animales, y en casos hasta de seres humanos. Como investigador de campo, uno ve de todo. En ocasiones ves lo bueno, en otras lo malo, y en otras ocasiones, aunque son pocas, créeme, ves lo horrible. Cuando me dirigí hacia La Mosa, Colorado, rumbo al Valle de San Luis, mis pensamientos se concentraron en el final misterioso de una mujer que protagonizó el caso más famoso del fenómeno de la mutilación de animales en el mundo, ocurrida en esta región del país al cual me dirigía. Me refiero al Valle de San Luis, en el estado de Colorado, como dije antes. El caso es el de la yegua Lady, aunque los periodistas siempre lo llamaron Snoopy, pero su verdadero nombre era Lady, de esta yegua palosa, y el de su dueña Nellie Lewis. Amigos, la yegua era, como les dije, una palosa y era una criatura de hábito. La cuidaba el hermano de Nellie, Harry King. Harry King se preocupó mucho cuando la yegua no vino a la cerca detrás de la casa por su agua y por su obsequio habitual. Siempre lo hacía, todos los días lo hacía. Harry vivía con su anciana madre, Agnes, de 87 años, y él cuidaba a la yegua, que claro pertenecía a su hermana Nellie Lewis, que ella vivía en La Mosa, a varias millas de donde estaba el rancho King. Harry fue a buscar a Lady, la yegua, y la encontró acostada con la cabeza desnuda hasta el hueso. Se le miraba solo el cráneo, además de otras mutilaciones que parecían haberse hecho con alguna herramienta muy sofisticada. Amigos, el Valle de San Luis en el estado de Colorado es el más grande y de más altura en Estados Unidos. El Valle de San Luis está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. El valle es conocido desde hace muchísimo tiempo por ser un lugar de sucesos extraños. Existe el rumor de que también en el Valle de San Luis, al igual que el pueblo Dulce, Nuevo México, la región de las Cuatro Esquinas y el famoso Uinta Basin en Utah, son portales hacia otras dimensiones. Geológicamente, el Valle de San Luis se extiende hasta el pueblo de Taos, al norte del estado de Nuevo México. Sin embargo, la parte del sur central del estado de Colorado es la más conocida como el Valle de San Luis. Se necesitarían varios videos para poder relatar la cantidad
de estos casos de alta extrañeza paranormal que han sucedido en esta zona del país. Aquí, amigos, ocurrió el caso que les estaba platicando atrás, el famoso caso de mutilación de animal allá por los años 60. No fue el primero, pero sí fue el más mediático. Es importante saber que la muerte de Lady, la yegua palosa, ya hace más de 55 años que sucedió, fue la que puso al Valle de San Luis en el mapa mundial. La prensa siempre estuvo equivocada sobre la fecha de la mutilación y así como el nombre de la yegua, como les dije. La llamaban Snippy siempre, pero el verdadero nombre no fue Snippy, sino que fue Lady, la dama en español. Siempre lo subrayó Nelly Lewis, la dueña de la yegua, y su esposo, así como su madre y sus hermanos. El diario de un viejo amigo de la familia dice que la mutilación ocurrió el 27 de septiembre de 1967, mientras que los periodistas tienen el incidente en otras fechas. Un columnista de Rocky Mountain News observó que la muerte de Lady se había vuelto muy famosa por todo lo que rodeó su misteriosa muerte. Desde un principio la prensa estuvo realmente muy manipulada. Todo el mundo así lo cree, sobre todo la gente que estuvo presente cuando sucedió esta mutilación. El periódico de la región comentó que la yegua solo se había tropezado y caído de cabeza y que luego unas hormigas caníbales habían hecho el resto. Háganme usted el favor. Tan ridículos eran los escépticos en aquellos tiempos. Increíble, pero en aquellos años, amigos, créanme que la manipulación era peor que hoy en día. Hoy sería ridículo pensar en eso, pero existen otro tipo de cosas para desacreditar todos estos casos de alta extrañeza. Eso no ha cambiado, solamente los escépticos se han hecho un poquito más científicos, vaya. La gente del Valle sigue teniendo la certeza hasta la fecha, después de 5 décadas, de que algo muy extraño y fuera de lo normal mató a la yegua Lady de Nelly Lewis. Después, con los años, se convencieron de todo eso, después de vivir tantos casos similares en esta zona, sobre todo en los años finales de los 60, principios de los 90. No entraré en detalles cómo se encontró la yegua Lady y a qué conclusión llegaron los expertos, ya que es un caso muy estudiado, pero también muy manipulado. ¿Y a qué me refiero? A que después de mi primera investigación llegué a la conclusión que el Estado Profundo usó toda su maquinaria de desinformación hasta el grado de llegar a la intimidación. Hubo visitas de hombres extraños a varios vecinos rancheros de esa extensa región. Algo muy interesante del caso de la yegua Lady y su dueña Nelly Lewis, amigos, es que Nelly Lewis se obsesionó cada vez más con los tripulantes de los ovnis, que en los meses posteriores a la misteriosa muerte de su yegua Lady, Nelly Lewis, también después de su muerte, continuó el misterio, ya que un grupo de voluntarios se presentaron en su casa para ayudar a limpiar todas sus pertenencias. Se sabía que Nelly Lewis había mantenido un diario de sus experiencias con los ovnis o los tripulantes de estos ovnis en el Valle de San Luis. El día que empacaban y limpiaban sus cosas, se presentaron varios voluntarios, pero también lo hicieron 2 hombres que nadie conocía, pero se ofrecieron como voluntarios. Poco después de que estos hombres extraños desaparecieran de la casa, también se descubrió de que el diario de Nelly Lewis había desaparecido con ellos. Llegaron a la conclusión de que alguien podría haber estado interesado sobre los apuntes de la señora Nelly Lewis. En los años 90, amigos, hubo una gran cantidad de avistamientos de ovnis y mutilación de ganado en el Valle de San Luis, que la gente del lugar llegó a construir un mirador, que inclusive sigue en pie, amigos. Es exclusivamente para grabar los avistamientos de ovnis de la zona. ¿Por qué les comento esta investigación de mutilación de ganado en ese lugar? Porque esa investigación me interesó mucho después de saber que un grupo científico llevó a cabo una investigación de varios años sobre la mutilación de animales.
Y para mí era muy interesante que un grupo científico hiciera este tipo de investigación. Y estoy hablando del Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, el NICS, por sus siglas en inglés. En esa investigación sobre la mutilación de animales, llegaron a una conclusión. Al leer sus escritos me llamó la atención que se hablaba de los priones y una enfermedad llamada Kuru. Y créame que eso captó mi interés de inmediato. Solo había escuchado una vez esas dos palabras en mi vida, y fue en un increíble programa radial español llamado Milenio 3, que es mítico ahora mismo, que regularmente escuchaba los audios cuando manejaban viajes largos por carretera que iba a alguna investigación. En ese programa ya mítico de la radio hispanoparlante, créame que aprendí muchas cosas. Así que ahora, años después de haber escuchado aquel programa radial, me encuentro con el comunicado que dio el NICS, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, este grupo científico, que además investigaba la actividad paranormal, pero ahora estaban hablando de priones y de la terrible enfermedad del Kuru, como parte de una investigación sobre la mutilación de animales. Eso, créame que dije, esto probablemente es importante y se debe compartir con la comunidad hispana, ya que de este tipo de hallazgos o investigaciones no se habla en los medios masivos de comunicación. Amigos, ese programa donde se habló de la enfermedad del Kuru y de los priones que lo causan, me llamó tanto la atención que yo creo que lo debí haber escuchado más de un par de veces. Así que yo, como todo un buen hombre, inculto, claro, pero con muchas ganas de aprender, inmediatamente puse manos a la obra para hacer los arreglos e irme al Valle de San Luis, en Colorado. Amigos, veamos qué es la enfermedad del Kuru. Según Wikipedia, el Kuru, entre comillas, temblar de miedo, es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa, causada por un prión, partícula formada por una proteína priónica alterada del tejido cerebral. La palabra Kuru significa en lengua aborigen temblor, con fiebre y frío, uno de los signos que manifiestan los afectados por dicha enfermedad. Para saber más sobre esto, me dirigí hasta el lugar donde han ocurrido más mutilaciones de ganado en Estados Unidos, y estoy hablando del Valle de San Luis, también conocido como el Valle de Portales. Quería ver lo que pensaban los rancheros sobre este comunicado del NICS. Con lo que no se contaba es que a algunos rancheros todavía les enfadaba acordarse de esas mutilaciones. Yo los entiendo, muchos de ellos perdieron mucho dinero y nunca se les resolvió nada. Al contrario, creo que algunos los forzaron a olvidar y a callar. Por eso les comento que todo el camino rumbo al Valle de San Luis estuve muy pensativo, porque este tipo de investigación donde hay mucha muerte, para mí, no son nada agradables. Amigos, la gente se viene preguntando sobre la gran cantidad de diferentes tipos de fenómenos de actividad paranormal que se nos viene informando desde hace tiempo, y muchas veces vemos miles de videos por internet que presentan diferentes tipos de estos casos paranormales, pero nadie profundiza en ellos. Un verdadero investigador le gusta ir hasta el fondo de cada caso que se le cruce, por muy increíble que parezca. Los verdaderos investigadores de campo creen que hay un fenómeno paranormal en especial que, si fuera investigado mucho más a profundidad, pudiera llevarnos a entender mejor todos los fenómenos paranormales y llevarnos a la conclusión de que pudieran venir de una sola parte. Me refiero a este fenómeno de la mutilación de ganado, del cual hablaremos. Ya viene llamando la atención desde hace tiempo a la gente del campo. Y de lo que te das cuenta, y es muy interesante sobre el fenómeno de la mutilación de ganado, amigos, es que este fenómeno no solo se limita al ganado bovino, sino que a una gran variedad de animales de este planeta. Se han encontrado muchos tipos de animales sufriendo de este fenómeno, desde lagartos salvajes, gatos, ciervos,
hasta llegar a nosotros los seres humanos. Sí, amigos, han encontrado seres humanos víctimas del fenómeno de la mutilación, y esto viene ocurriendo en casi todos los países del mundo. Muchos han llegado a pensar que solo son operaciones negras encubiertas por algún grupo militar, pero amigos, sería un error tomarlo tan hacia la ligera. Un examen muy detenido y de gran cantidad de evidencia sobre este fenómeno nos indica que este fenómeno en su totalidad arroja una luz impactante sobre lo que podría ser la fuente singular de este y muchos otros misterios paranormales sucediendo por el mundo. Muchos de ustedes son conscientes del fenómeno conocido como mutilación del ganado, pero no han visto ni oído de toda la evidencia que se ha colectado de este fenómeno. ¿Y qué es lo que sucede a una gran variedad de especies animales? Y lo más sorprendente, como les dije antes, vamos incluidos nosotros, los seres humanos. Durante mucho tiempo el fenómeno de la mutilación de ganado ha estado siendo presentado por algunos investigadores como un acontecimiento que solo le sucede al ganado vacuno. Sin embargo, en el curso de varias investigaciones de campo, se me ha notificado que hay otros tipos de animales que han sido mutilados, con las mismas heridas encontradas en las mutilaciones del ganado vacuno. Ahora existe un grupo altamente creíble de casos de mutilación que ocurren a un gran número de especies biológicas en todo el mundo. En algunos de los acontecimientos más recientes se descubrieron lagartos salvajes con heridas de disección perfectas y órganos extirpados quirúrgicamente. ¿Y qué decir de los casos de seres humanos? El investigador norteamericano Charles Fort ya hablaba de una serie de estos casos ocurridos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. En la era más moderna aquí en este país, en Estados Unidos, los primeros relatos documentados vinieron de Kansas y Pensilvania. Sin embargo, el primer caso en ganar la atención nacional fue el que les mencioné al principio, el caso de la yegua Lady, ocurrido en 1967 en el Valle de San Luis. Amigos, ahora pasaremos directamente a hablar del NID, que significa el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, que es financiado por el multimillonario Robert Bigelow, dueño de Bigelow Aerospace y contratista de la NASA, que cuenta, hasta donde yo sé, con 2 módulos espaciales llamados Génesis 1 y Génesis 2, y que además ha investigado muchos lugares donde se presentaba mucha actividad paranormal, como el rancho Mount Wilson, el rancho Skinwalker, Dulce, Nuevo México y otros muchos lugares más. Bueno, este multimillonario y su grupo de científicos llevaron a cabo un extenso estudio de varios años sobre el fenómeno de la mutilación de ganado y publicó sus hallazgos en un artículo científico titulado Muertes inexplicables del ganado y el surgimiento de una epidemia transmisible de cefalopatía espongiforme en América del Norte. Se sabe que Bigelow empleó a algunos de los mejores científicos del mundo para estudiar diversos fenómenos de una naturaleza paranormal, incluyendo este estudio sobre la mutilación de ganado. Al parecer, se ve que estuvo muy bien investigado y muy bien presentado. Las conclusiones son las siguientes. Les leo la nota original del NID, Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, y dice así: en general, la evidencia sugiere que las mutilaciones de animales son una operación de muestreo a largo plazo encubierta de la enfermedad por priones, llevado a cabo por perpetradores desconocidos que son conscientes de una contaminación sustancial del suministro de alimentos, de carne de res y carne de venado. Aunque este documento presenta evidencia a favor de un motivo para las mutilaciones de animales, todavía hay evidencia insuficiente para identificar a quién creen, amigos, a los perpetradores. Continúa el NID diciendo: las hipótesis descritas en este documento arrojan varias predicciones comprobables. Examinar estas predicciones en los próximos meses y años es cada vez más urgente porque tienen implicaciones considerables para la salud pública. En segundo lugar, el reciente anuncio, ya pasó hace mucho tiempo, mayo del 2003, de un caso de enfermedad de las vacas locas en Alberta, Canadá,
ha puesto el tema de la contaminación de la cadena alimentaria humana en un foco más agudo. El resumen del documento del NIT, Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, y sus puntos de preocupación inmediata que sugieren son las siguientes. Los leo y espero que esté bien traducido. Dice así: presentamos evidencia de que existe una correlación entre los informes de mutilación de animales y la aparición de una epidemia de encefalopatía espongiforme transmisible en América del Norte. Mostramos que se utilizan instrumentos afilados en mutilaciones de animales. Nuestros datos contradicen las conclusiones del informe Rommel de 1980, que afirmaba que los depredadores y carroñeros podían explicar los informes de mutilación de ganado. Utilizando los datos obtenidos de una encuesta nacional del NITS y de veterinarios bovinos, mostramos que ciertos órganos se eliminan preferentemente durante las mutilaciones de animales. Centramos la atención en las superposiciones temporales y geográficas entre la mutilación animal y las epidemias de encefalopatía espongiforme transmisible. En el noreste de Colorado, la epidemia de encefalopatía espongiforme transmisible más publicitada en América del Norte, la enfermedad crónica por emaciación, por sus siglas en inglés CWD, surgió en el norte de Colorado a fines de la década de 1960. Mostramos evidencia de que los patrones de mutilaciones de animales se ajustan a las metodologías de muestreo encubiertas pero clásicas de vida silvestre para enfermedades infecciosas. Mostramos evidencia en apoyo de una epidemia de enfermedad priónica que es a su vez subclínica en ganado y clínica en ciervos y alces en América del Norte. La única pregunta, y para mí muy importante, amigos, es que los científicos del NITS no respondieron muy satisfactoriamente, y que además es muy importante para resolver este misterio, y es que no pudieron obtener suficiente información para determinar quiénes perpetraban estas pruebas clandestinas de nuestro suministro de alimentos. Amigos, esta es la pregunta que vengo buscando que se responda, ya que se ubica dentro de los acontecimientos paranormales. Lo que es aún más fascinante acerca de este misterio, amigos, es que el programa de pruebas pasó a los gatos domésticos. El New York Times escribió un artículo sobre el hallazgo de 67 gatos mutilados en Tustin, California. El artículo del New York Times dice: algunos de los gatos fueron cortados por la mitad. Lo que algunos dicen es que es casi una precisión quirúrgica. Otros fueron destripados o desollados. Un residente dijo: nunca hay sangre en la escena. Los animales a menudo se desmembran con precisión quirúrgica y las patas y otras partes del cuerpo a menudo se dejan en el suelo bien posicionadas y sorprendentemente similares. O sea, corte muy similar en todas las partes. Continúa diciendo: nadie parece escuchar nada, ni los perros ladran durante la mutilación. Se creía que los gatos fueron capturados, llevados a otro lugar, les extrajeron sangre y les extrajeron órganos y luego los acomodaron en el césped de sus dueños. En marzo de 1993, la investigadora de mutilación de ganado Linda Moulton Howe y el doctor John Ashler de Denver, Colorado, obtuvieron un espécimen de uno de estos gatos de una ola de mutilaciones en un lugar de Alberta, Canadá. Tras un examen microscópico, se determinó que toda la incisión fue realizada por un instrumento con una fuente de calor muy alta. Las heridas fueron causadas y simultáneamente cauterizadas por el mismo instrumento. Se observa que en este caso, como tantos otros, se han eliminado el estómago y su contenido. Se han producido oleadas de mutilaciones de gatos domésticos desde la década de 1970 y a veces también se encuentran otros animales pequeños. Los animales que se encuentran con este tipo de heridas se incluyen conejos, ardillas, marmotas, lagartijas, perros, mapaches y ratas. Estas olas se han documentado en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Se producen cíclicamente cada pocos años.
Cuando miramos más a fondo encontramos el motivo probable para que se proveen las proteínas priónicas. En el caso del ganado, el escenario se desarrolla así. Cuando ciertos científicos de presupuesto negro que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos comenzaron a probar el virus del kuru en la población de la vida silvestre nativa de nuestro país, y uno de los especímenes se escapó de una instalación de prueba en Fort Collins, Colorado, y sin querer comprometió el suministro de carne de res en América del Norte. Esto ocurre porque los ciervos y los alces no prestan atención a las cercas de alambre de púas y saltan sobre ellos, como si ni siquiera estuvieran ahí. Una vez que han obtenido acceso a los pastizales de nuestras poblaciones de ganado, se alimentan de las plantas dejando atrás depósitos de saliva infectado, y luego el ganado se alimenta de las mismas plantas y se infectan con el virus. El virus aparece en el ganado como la enfermedad de las vacas locas y en los humanos como la enfermedad de Jacob y otras enfermedades por proteínas priónicas. El NIDS, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, ha presentado pruebas convincentes de que estas enfermedades por proteínas priónicas están siendo diagnosticadas erróneamente a la población humana como una enfermedad de Alzheimer temprana. En el caso de los gatos domésticos, cuando comenzamos a cavar más profundo, descubrimos un hecho bastante sorprendente. Los gatos domésticos son la especie más invasiva que se ha introducido en el continente de América del Norte o en cualquier continente del mundo. En un estudio científico reciente publicado por natural.com encontramos la siguiente información crítica. Los biólogos que trabajaron en el nuevo estudio estudiaron detenidamente la investigación realizada en los últimos años para estimar cuántos gatos viven en los Estados Unidos y cuáles podrían ser sus hábitos de matar. Se estima que aproximadamente 84 millones de gatos con propietarios viven en los Estados Unidos y que hay entre 30 y 80 millones de gatos sin propietarios, que incluyen gatos salvajes, gatos de granero, gatos que no son permitidos. Los investigadores estiman que los gatos domésticos de raza libre matan entre 1.4 y 3.7 mil millones de aves y 6.9 y 20.7 millones de mamíferos anualmente. Enfatizan que los gatos sin propietarios y salvajes son los culpables aquí. Aunque los números pueden ser impactantes, su descubrimiento no es particularmente sorprendente. Los gatos sin propietarios ya han sido implicados en 33 extinciones modernas de aves, mamíferos y reptiles, según lo escriben los investigadores de comunicaciones naturales. Estos hechos indican que los propietarios invisibles de este programa de mutilación animal y humano están bastante preocupados porque la infestación de proteínas priónicas se ha extendido a la población de aves silvestres. En el caso del ganado y otras especies silvestres como los ciervos y los alces, la preocupación es que se hayan infectado por contacto entre ellos y compartiendo el mismo territorio de pastoreo. En el caso de los gatos, están preocupados por las aves que comen, que también se han infectado ampliamente. Este es también el caso de los pequeños mamíferos que se encuentran con las mismas heridas. Los gatos domésticos también son responsables de matar una gran cantidad de pequeños mamíferos cada año. Ahora pondremos nuestra atención a los perpetradores. Estos seres extremadamente evasivos que están llevando a cabo las mutilaciones y de sus posibles motivos, porque ahí radica el enfoque real, amigos, en lo que se refiere a una teoría del campo unificada de actividad paranormal. Ahora identificamos dos fuentes separadas pero probablemente relacionadas que creo que pueden explicar una gran mayoría, sino a lo mejor todos los acontecimientos paranormales que tienen lugar en nuestro planeta. También creo que es a través de la intrincada investigación del misterio inexplicable de la muerte animal o la mutilación del ganado que se puede obtener una visión seria y perturbadora sobre las posibles implicaciones de esto. Otro caso muy similar, pero este más reciente, y que al parecer en esta ocasión los perpetradores dejaron una pista nunca vista en ninguno de los otros casos. De hecho, algunos investigadores creen que podría ser la mejor evidencia
alguna vez reunida en el misterio de la mutilación de ganado. El caso es este: el 9 de noviembre del 2013, Terry McElvain de Fairview, Tennessee, descubrió que su caballo palo fino había sufrido el mismo destino que tantos otros bovinos y gatos y otros mamíferos mutilados antes que él. Lo que era diferente acerca de este caso es que Terry tenía 2 cámaras de seguridad infrarrojas en su campo, vigilando especialmente sus caballos, y esas cámaras captaron las primeras imágenes de lo que se cree que pudieran ser los autores de este programa de mutilación. Más impactante es que eso también es la evidencia de que de hecho tenemos un programa de pruebas que se está llevando a cabo por alguna de las civilizaciones llamadas tipo 2 o tipo 3, y que la Tierra y sus habitantes estamos jugando un papel desconocido y sin nuestro conocimiento por estas civilizaciones tipo 2 o 3. En el caso de Terry en Tennessee, días antes que la mutilación ocurriera, se captaron unas fotografías que fueron obtenidas por las cámaras de seguridad infrarrojas. En los videos se ve que el caballo no reacciona en absoluto a una fuente de luz. Eso nos indica que la fuente de luz es completamente invisible. Esta es la primera y única vez que alguien captura una imagen de los autores reales del enigma de la mutilación de ganado. Cualquiera que fuese la fuente de esta luz, no asustó a los caballos. Luego, las luces regresaron en 2 ocasiones distintas antes de la mutilación. Nadie notó ningún rayo de luz extraño en el área. Esto lleva a creer que era una fuente de luz infrarroja y que solo la capacidad de visión nocturna de las cámaras fue capaz de captar este haz de luz. Estas imágenes son la mejor evidencia que se haya tomado sobre los autores del fenómeno de mutilación. Lo comentan investigadores de este fenómeno. Cualquier inteligencia detrás de la fuente de luz brillante en estas imágenes es la misma inteligencia que está detrás de este fenómeno, que es muy aterrador y muy triste. Cualquiera que sea la fuente de luz, eligió cuidadosamente estos animales de antemano. Si algunos de ustedes no están familiarizados con el concepto de una civilización tipo 2 o tipo 3, entonces la siguiente información les será útil. La escala de Kardashev es un método para medir el nivel de avance tecnológico de una civilización, basada en la cantidad de energía que una civilización puede tener y por lo tanto usar para la expansión. La escala tiene 3 categorías designadas llamadas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Una civilización tipo 1, también llamada civilización planetaria, puede utilizar y almacenar la energía disponible de una estrella vecina que llega a su planeta. La tipo 2 es capaz de aprovechar la energía de toda la estrella. El concepto hipotético más popular es la esfera Dyson, un dispositivo que abarcaría toda la estrella y transferiría su energía al planeta. La civilización tipo 3 controla la energía en la escala de toda su galaxia anfitriona. La escala es hipotética y se refiere al consumo de energía a escala cósmica. El astrónomo soviético Nikolai Kardashev la propuso por primera vez en 1964, donde entonces se han propuesto varias extensiones de la escala, desde un rango más amplio de niveles de potencia, tipo 0, tipo 4, tipo 5, y hasta el uso de métricas distintas de la potencia pura. La escala permite una civilización de tipo 3, y este podría ser el caso con respecto a la Tierra y la teoría del campo unificado de actividad paranormal. Como dijo una vez Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es exactamente eso, tecnología tan avanzada que a menudo parece indistinguible de la magia y que su fuente es muy probable que venga de una civilización tipo 2 o tipo 3 y que esté monitoreando nuestro planeta y la especie humana desde su propio ADN. Muchos lectores han oído hablar de la llamada ecuación de Drake, propuesta por Frank Drake, el inventor del radiotelescopio. Esta es la ecuación que desarrolló para calcular, teóricamente,
el número de civilizaciones avanzadas que posiblemente sobrevivan en nuestra galaxia. Esto le dio a Enrico Fermi, el físico italiano, el impulso para crear Fermi paradoja. Esta es una ecuación con la idea de que, según la ecuación de Drake, ya debería haber una civilización en la galaxia de la Vía Láctea que hubiera logrado una designación de tipo 2 o tipo 3, ya que solo tomaría aproximadamente 1 millón de años de tecnología para que cualquier civilización inteligente pueda lograr tal hazaña. Fermi también desarrolló el primer reactor nuclear del mundo. Notó que hay miles de millones de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea, y si ese fuera el caso, entonces hay miles de millones de estrellas en la galaxia que son como el Sol, muchos de los cuales son miles de millones de años más antiguos que la Tierra. Con alta probabilidad, algunas de estas estrellas tendrían planetas de un aspecto similar a la Tierra. Y si así fuera, algunos podrían desarrollar vida inteligente. Algunas de estas civilizaciones podrían desarrollar viajes espaciales interestelares, un paso que los científicos de la Tierra están investigando ahora mismo. Según esta línea de pensamiento, la Tierra ya debería haber sido visitada por extraterrestres. En una conversación informal, Fermi no notó ninguna evidencia convincente de esto, lo que lo llevó a preguntarse ¿dónde están todos los extraterrestres? Ha habido muchos intentos de explicar la paradoja de Fermi, principalmente sugiriendo que la vida extraterrestre inteligente es extremadamente rara, o proponiendo razones por las cuales tales civilizaciones no han contactado o visitado la Tierra. Con lo que Fermi no contó en sus especulaciones es que la Tierra y sus habitantes eran de alguna manera parte de una vasta civilización galáctica que debía de ajustarse a la hipótesis de civilización tipo 2 o tipo 3. Amigos, hemos examinado el fenómeno de la mutilación de animales, pero la especie humana también está siendo examinada de forma continua, aparentemente por la misma civilización responsable del fenómeno de la mutilación de animales. También he encontrado pruebas muy inquietantes de casos de mutilación humana, y estos ni siquiera reflejan el verdadero problema de la abducción extraterrestre, que creemos que también forma parte de la agenda de estas civilizaciones avanzadas tipo 2 o tipo 3, aún no identificadas. Uno de estos casos es el caso de mutilación humana ocurrido en Guarapiranga, Brasil. Este caso es el que considero más inquietante de todos los tiempos, debido a las observaciones y conclusiones del forense en el examen post-mortem. Según la observación de las fotografías del forense, la similitud de las heridas de la víctima son las mismas que se encuentran una y otra vez en las mutilaciones de ganado. El forense observó en sus notas oficiales que cualquier cosa que causaría las heridas en esta víctima era una máquina, y lo más inquietante de todo, creía que la máquina había sido diseñada para realizar esta función específicamente y no otra. En otras palabras, amigos, esto fue hecho por un tipo de máquina que fue diseñada y fabricada para causar este tipo de heridas exactamente a un ser animal o a un ser humano. Es extraño. Miren, la víctima fue drenada de sangre, de manera idéntica a otras mutilaciones de animales. Pero atento a esto, amigos. Esto dice el resumen post-mortem. En resumen, el forense creía que este individuo estaba vivo y paralizado cuando se infligieron estas heridas, y que murió por reacción vital. En otras palabras, amigos, murió por el dolor que se le infligió mientras aún estaba vivo. Sobre el secuestro de seres humanos por seres no humanos o extraterrestres, tenemos grandes investigadores muy intrépidos y valientes en el fenómeno de la abducción alienígena, como son el Dr. David Jacobs, el fallecido Dr. John Mack, Bud Hopkins, Willie Strieber, y entre otros muchos más. Inclusive tenemos investigadores hispanoparlantes muy importantes que han investigado este tema y han acumulado una increíble cantidad de evidencia sobre este inquietante fenómeno. Creo que los secuestros humanos y el muestreo genético posterior están siendo realizados por las mismas civilizaciones de tipo 2 o tipo 3
que están llevando a cabo los casos de mutilación de animales y humanos. Lo que es más interesante sobre el fenómeno de abducción extraterrestre es que si creemos en los informes, los tipos de alienígenas grises, que son los que se informan con mayor frecuencia en estos casos, pero no son los únicos, son algún tipo de robot biológico que de alguna manera está programado para realizar esta función y no otra. Esto ha llevado a algunos a creer que el fenómeno de la mutilación de ganado debe ser una actividad espiritualmente malévola, pero esto es simplemente porque la tecnología es tan avanzada que solo una civilización tipo 2 o tipo 3 podría desarrollarlo. En otros casos de mutilación de animales, amigos, hay evidencia física directa de que el animal fue arrojado desde una altura muy alta, y a menudo el ganado se encuentra con heridas que se han roto las cajas torácicas en la parte inferior del animal, donde el cadáver ha impactado en la tierra. En otros casos, los autores dejan caer el animal sin darse cuenta de que el animal podría terminar en alambrados, como el ciervo en la siguiente fotografía. Este ciervo en la fotografía fue encontrado en un poste de línea eléctrica en una zona rural de Oregon, cerca de Eugene. Hay una fotografía de un perro que fue encontrado colgado en una línea eléctrica en un lugar remoto en el estado de Nuevo México. Hay otros casos de animales terrestres que se encuentran en las copas de los árboles. En muchos de estos casos, las circunstancias que rodean el evento no se encuentra evidencia de participación humana y parecen ocurrir casi por arte de magia. Hay informes de mutilación de ganado que ocurrió a plena luz del día, a menos de 300 metros de donde se encontraban los ganaderos, que estaban en el mismo sitio de la mutilación, pero estos estaban ocupados marcando terneros recién nacidos. Ese día al ternero lo acaban de marcar, y ese mismo ternero pocos minutos después fue mutilado, ahí mismo, a solo 300 metros de ellos y a plena luz del día. Increíblemente, amigos, ¿saben dónde ocurrió eso? Esto ocurrió en el rancho Skinwalker, y estando allí ya los mismos científicos del MIT. Estos actos están siendo realizados por una tecnología con drones autónomos inteligentes no tripulados, según dicen algunos investigadores. Hay pruebas abrumadoras que demuestran que solo una tecnología que podría haber sido desarrollada por una civilización tipo 2 o tipo 3 podría ser posible para tales actos. El hecho es que lo están haciendo a escala planetaria. Hace concluir que de hecho estamos desempeñando un papel nosotros para esta civilización avanzada, desconocida y muy clandestina. Amigos, tal vez Salvador Freixedo tenía mucha razón en lo que él promulgaba. En realidad existen algunos seres de civilizaciones más avanzadas que se creen dueños de esta granja humana, y que esta civilización avanzada vigila hasta nuestros alimentos para algún fin desconocido. Cuando examinamos los ahora famosos documentos Majestic 12, filtrados en 1996, encontramos un documento titulado Top Secret Ultra Interplanetario, del Departamento de Guerra y fechado el 22 de julio de 1947, y hablaba sobre los incidentes de Roswell. El aspecto más inquietante de esta investigación: se supo que hubo otros cuerpos encontrados no muy lejos de la zona del accidente del ovni. Parecían haber sido diseccionados. Eran parte de animales que fueron descubiertas dentro de la nave en la zona del accidente. Recientemente se inventó un nuevo tipo de telescopio que al parecer permite al usuario ver a los ovnis, que son invisibles a simple vista. Una revista científica lo publicó en American Journal de Físicos Modernos. Este nuevo tipo de telescopio fue inventado para detectar partículas de antimateria, y como efecto secundario el inventor descubrió que estaba presenciando varias naves en órbita que aparentemente están utilizando la antimateria como combustible de propulsión, y que estas naves están expulsando partículas antimateria que las hace invisibles a simple vista. Las naves desconocidas detectadas por la nueva tecnología del telescopio podrían ser pruebas creíbles que demuestran un porcentaje muy grande de la actividad que se forma de naturaleza paranormal.
De hecho, pudiera ser un producto de nuestra interacción con una civilización muy avanzada, de las que estamos hablando, tipo 2 o 3, que se oculta ante nuestra propia presencia y que parece ser un programa muy largo de pruebas ambientales en todos los niveles, desde nuestro ADN hasta el suministro de alimentos que consumimos. Y así sucesivamente. Bajo esta interacción incluiría el fenómeno de mutilación animal y humano, el fenómeno de abducción extraterrestre y los implantes o dispositivos de rastreo, resultantes de episodios de encuentros cercanos del cuarto tipo. Además, incluiría también los grupos de personas desaparecidas en zonas urbanas y rurales, así como las del sistema de parques nacionales mencionadas en los libros de Missing 411. El otro cuerpo de actividad paranormal, que puede explicarse como de naturaleza interdimensional y se ve facilitado por el tercer principio del efecto, permite la formación natural de agujeros de gusano benignos. Los agujeros de gusanos se generan en áreas donde la topografía permite la generación de ciertos campos magnéticos y la actividad paranormal que sucede en esos lugares, como los avistamientos de ciertas criaturas criptozoológicas, pueden contabilizarse en uno o ambos puntos de origen. La interacción entre este planeta y una civilización tipo 2 o 3 y la actividad interdimensional facilitada. Esto podría explicar la totalidad de los acontecimientos paranormales que ocurren en nuestro planeta, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Yo, como investigador de campo, todavía pienso que vamos por muy buen camino, pero todavía falta un gran trecho por comprender. Me explico. Hay mucho más profundidad en todo esto, de eso no me queda duda, porque aquí no encajan otro tipo de fenómenos como las posesiones e infestaciones demoníacas, que muchas veces comienzan después de practicar algún rito esotérico, buscar adivinos o hechiceros. Y por favor, no me digan que todos los casos de estos son problemas psiquiátricos, porque ahora mismo hay gente muy profesional actuando en todo esto, desde catedráticos de la psiquiatría hasta altas autoridades del clérigo y teólogos de casi todas las religiones. Con los demonios se viene luchando desde los tiempos de los sumerios, y eso es lo que me causa mucha confusión, porque en muchas ocasiones se utiliza el nombre de Cristo, el nombre de Alá y hasta el nombre de la Virgen María para expulsar o incomodar estas entidades demoníacas. Además, otra cosa, amigos, ¿dónde entran los casos de espectros, los fantasmas de gente fallecida, los muy famosos shadow people, y causan estragos en lugares y casas, causando enfermedad y muerte? Amigos, comento este tipo de fenómenos porque algunas veces solo se resuelven por medio de una o varias personas religiosas, o que profesan alguna religión usando el nombre de Cristo, Alá o la Virgen María, como dije antes, para ahuyentar a estas entidades. Y no es necesario leerlo en un libro, porque muchos que hemos andado en el campo los hemos observado, y muchas familias que lo vivieron lo saben perfectamente, porque son muchísimas familias en toda la tierra que han vivido algún caso de este tipo, pero por miedo a la burla y al bullying lo callan y lo entierran para siempre. Yo no soy un hombre muy religioso, pero me estuviera engañando yo mismo si no digo la verdad de lo que yo mismo he observado y he vivido. Al fin y al cabo, no me gusta quedar bien con nadie, porque no vivo de esto. No me gusta quedar bien ni con la ciencia ni con lo espiritual, porque yo no le debo nada a nadie de ellos. Ven, amigos, ¿por qué digo que hay mucho más por comprender? Pero de lo que sí estoy seguro, pero completamente muy seguro, es que no solo voy a encontrar cosas físicas en este tipo de investigaciones paranormales y ufológicas, sino que hay algo más, hay algo tecnológico junto con lo espiritual en todo esto. Por eso algunos investigadores jamás podrán entender todo esto, porque son muy escépticos. No creen en que existen cosas que no se ven, pero se sienten. Y deben entender que no solo se deben buscar tuercas y tornillos, o cosas que pueden probar en laboratorios cuando investigan la gran variedad de realidades paranormales o sobrenaturales. Es por lo cual algunos investigadores se han quedado muy atrás en el tiempo, por no querer ir más lejos, y el miedo de creer que lo paranormal, lo espiritual,
los ovnis y sus tripulantes podrían ser todos lo mismo. Soy tu amigo Antonio Cisneros y espero que todo esto te sirva para comprender mucho mejor muchas de las cosas inexplicables que suceden y que etiquetamos de paranormal. Escucha y retén lo que te sirva, pero no dejes de buscar por ti mismo, ya que no todo es negatividad. Recuerden, y siempre lo he dicho, el futuro es nuestro, pero hay que comprender, iremos pasando por pasos muy difíciles para llegar a nuestra meta. Recuerden que los quiero y hasta muy pronto. Tengan en mente, una vez más les digo, que el futuro es nuestro.